los 6 primeros y nos habíamos quedado en el séptimo panja ya, ¿no? Ahí ustedes están viendo en esta figura el núcleo del facial. Miren ustedes, el núcleo del facial le hace un coqueteo al núcleo de la abducens. Miren ustedes cómo le da la vueltita al núcleo de la abducens en la protuberancia, ¿no? Ustedes pueden ver. Hay un núcleo también que tiene que ver con el núcleo del facial, que es el núcleo salival superior. Así se le llama, porque va a tener conexiones con el facial. Y entonces comienza el facial, sale por el surco que está entre el bulbo y el puente, el surco bulbo-pontino, y pues se dirige hacia abajo, como ustedes están viendo. Tiene algunos otros núcleos accesorios el facial, como ustedes están viendo, el núcleo del tracto solitario, el núcleo salival superior y el núcleo principal del facial, ¿ya? El núcleo del facial sale hacia la cara por un agujero que se llama el agujero estilomastoideo, que está justamente en el fondo de la apófisis estiloides. Miren ustedes cómo está saliendo hacia la cara. La principal función del facial es la función motora con los músculos de la mímica facial. Miren ustedes cómo el facial, a través de sus diferentes ramas, se van a distribuir en todos los músculos de la mímica facial, ¿ya? De la mímica facial. Vean qué interesante. Por eso es que estos músculos de la mímica son también llamados músculos de la expresión facial. Bueno, pero les cuento que el facial, como ustedes están viendo acá en esta figura, también tiene conexiones que están viendo aquí, corticonucleares, ¿okay? No se olviden que hay un haz corticonuclear que hace sinapsis con el nervio facial. Cuando ustedes están exponiéndome la vía piramidal, me hablaban del haz corticonuclear, ¿no es cierto? Cuando el haz corticonuclear llega a la protuberancia, hace sinapsis con los núcleos del séptimo par. Entonces, ¿qué pasa cuando el séptimo par se lesiona? Puede haber dos cosas. Si el séptimo par se lesiona en este trayecto, en el trayecto de su núcleo que está en el puente, en este trayecto de su núcleo que está en el puente, en este trayecto, se va a producir una parálisis facial afrígori, así se llama, afrígori, que es muy frecuente. Ustedes han debido ver muchas veces en la vida a personas que tienen la parálisis facial. La parálisis facial da sobre todo en personas mayores cuando éstas se exponen al frío. En esta época que está comenzando el frío en nuestra tierra, pues mucha gente duerme con las ventanas abiertas, con los ventiladores, o con el aire acondicionado, en fin. Y las condiciones pueden hacer para que les dé una parálisis facial afrígori. Si la parálisis facial es afrígori, es decir, por el frío, los médicos pues tenemos la posibilidad de curarla. Podemos darle antiinflamatorios, podemos darle corticoides a ese paciente, podemos darle muchas cosas y mandar la fisioterapia también además. Podemos darle complejo B, en fin. Pero imagínense una parálisis central, es decir, acá en la línea de la corteza, ¿no? A nivel de la corteza. Aquí puede haber una hemorragia cerebral, puede haber un infarto cerebral, puede haber un tumor cerebral.
parálisis se llama parálisis central del facial. Esa parálisis central del facial es muchísimo más complicada y más difícil de curarla, porque primero tendríamos que eliminar la causa de la parálisis que está viendo aquí a nivel central, ¿no les parece? Entonces es por esta razón que el facial tiene esta acción, ¿ya? Pero les cuento que ahí no termina todo el facial. El facial, gracias a las comunicaciones que tiene, miren ustedes, en su trayecto hace algunas comunicaciones con núcleos. Ahí están viendo el núcleo salival superior, aquí están viendo un ganglio que se llama el ganglio geniculado, muy importante, y ahí están viendo la continuación del facial, ¿sí? Estas conexiones que tiene el facial en su trayecto, sobre todo con el ganglio geniculado, hace que el facial tenga otro tipo de inervación además de la motora. Yo les he dicho que el facial es motor para los músculos de la cara, ¿no es así? Acabo de explicarlo. Pero les cuento que cuando el núcleo del el medio del facial hace sinapsis con el ganglio geniculado, más abajo con el ganglio submandibular, va a venir a inervar los 2/3 anteriores de la lengua. Pero aquí cambia el papel del facial. En los 2/3 anteriores de la lengua va a venir a inervar las papilas gustativas de los 2/3 de la lengua. ¿Qué papilas gustativas tenemos en los 2/3 de la lengua? Tenemos para el dulce, para el salado y para el ácido, ¿sí? O sea, aquí en la lengua, en los 2/3 anteriores, papilas gustativas dulce, salado y ácido. Miren, entonces el facial se convierte en un elemento importante, de tipo sensorial acá, porque va a venir a inervar los 2/3 anteriores de la lengua, pero sensorialmente. O sea, el facial es motor, es sensorial, pero además va a llevar fibras a las glándulas salivales, a la submandibular y a la submaxilar, como están viendo, y va a tener un comportamiento parasimpático, va a ser el que estimule la secreción de estas glándulas, ¿ok? Y también de la glándula parótida, por cierto, ¿no? Ustedes, por ejemplo, se han dado cuenta que si algún día de esos no hemos desayunado toda la mañana y salimos de la universidad hacia el mediodía, a la 1, y estamos con mucha hambre, y pasamos por el snack de ahí, están cocinando algo rico, pues inmediatamente se estimulan nuestras glándulas salivales, ¿no es así? Se estimulan las glándulas salivales, se estimulan el jugo gástrico, en fin, porque nuestras glándulas comienzan a exprimir saliva, ¿no? Y el estómago empieza a exprimir jugo gástrico también, ¿no? Sentimos ese olor. Entonces, esa inervación tiene el facial, ¿no? Miren el facial, qué nervio más completo había sido, ¿no? Porque no solamente viene a inervar los músculos faciales de la cara, no solamente viene a ser un medio motor para eso, pero es importante, ¿no? Todas las expresiones faciales que nosotros tenemos en cada momento son debidos al facial, ¿no? En este momento están ustedes concentrados, atendiendo, tienen una expresión. Más luego pueden tener una expresión de alegría o una expresión de tristeza, etc. Y esas expresiones de la mímica facial las tenemos a cargo del séptimo. ¿Ya? Y no se olviden nunca, porque en su vida profesional van a ver ustedes parálisis facial periférica, que es la
que se produce por el frío, que se llama afrigorí, y parálisis facial central, que es la de la vía córtico-nuclear, que ustedes ya saben bien cuando me daban las vías piramidales, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de las vías piramidales? En las vías piramidales había la vía córtico-nuclear. ¿Listo? Entonces una parálisis por central es mucho más complicado. ¿Ya? El octavo par, ustedes están viendo en la protuberancia el núcleo vestibular superior, el núcleo vestibular lateral, el núcleo medial y los núcleos cocleares, ¿sí? Cocleares. Ustedes me han dado recién una cerebelo, ¿no? Algunos me han terminado de dar cerebelo y me han hablado de las conexiones aferentes y aferentes de los pedúnculos cerebelosos superior e inferior. Acuérdense, acaban de darme ese repaso, lo están por darme, creo, alguno. Entonces, en las conexiones que tienen los pedúnculos cerebelosos superiores, hay conexiones que hay con la vía, vestibular, ¿se acuerdan? Con la vía vestibular, ¿ok? Claro, los núcleos vestibulares tienen conexión con la vía vestibular del cerebelo, ¿ya? O el cerebelo, mejor dicho, tiene conexión con los núcleos vestibulares. Y los núcleos cocleares son los encargados de llevar la sensación esta, miren, hacia los dos órganos que tenemos en la porción petrosa del temporal. Una de las fantasías de la naturaleza es que en las porciones petrosas del temporal tenemos a estos dos pequeños órganos que son muy microscópicos. Y ahí ustedes pueden ver el nervio vestibular y el nervio coclear, el octavo par craneal, ¿sí? Miren ustedes cómo el nervio vestibular viene a los conductos semicirculares que forman el vestíbulo. Acá en los conductos semicirculares del vestíbulo, se llama vestíbulo, tenemos unos líquidos que se llaman la perilinfa y la endolinfa. Y estos líquidos son los encargados de mantener el equilibrio en nuestro cuerpo y están balanceados. En nuestros oídos internos están balanceados. Si por alguna razón nosotros decidiéramos, por ejemplo, caminar así, se desbalancearían nuestros líquidos que tenemos allá. O si decidiéramos caminar con la cabeza a un lado, no podríamos hacerlo. Entonces, para caminar y para mantener nuestro equilibrio, nuestro cuerpo y nuestra cabeza sobre todo necesita una cierta estabilidad, ¿no es así? Entonces, ese órgano vestibular es muy importante, es el órgano del equilibrio. Y la cóclea es el órgano de la audición. Gracias a ellos nosotros tenemos, podemos caminar y también podemos oír, ¿ya? Pero yo les cuento que estos dos órganos son muy pequeñitos, están en la porción petrosa del temporal. Y los vasos sanguíneos que irrigan estos dos órganos son muy delgaditos, deben ser del grosor de nuestros cabellos. Por eso es que cuando envejecemos estos vasos sanguíneos se esclerosan, se endurecen. Y estos dos órganos dejan de irrigar, dejan de recibir buena sangre, buena irrigación. Por eso es que cuando somos viejos, una de las particularidades que tiene una persona vieja son, en realidad, dos de las particularidades que tiene una persona vieja son estas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué hay que darle a un viejo
viejo cuando está viejo? ¿Qué hay que darle? ¿En qué hay que ayudar? ¿Qué le damos al viejito para que camine? Pastor. Y para que escuche un audífono. ¿No es así? Porque perdemos la audición y perdemos el equilibrio. Hay una sustancia que es tóxica para el órgano del vestir, que lo vemos también muchas veces con frecuencia en la vida, ¿no? Se llama alcohol. El alcohol es tóxico para el vestir. Por eso es que cuando vemos una persona ebria, la persona ebria, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha perdido? El equilibrio, ¿no es así? El equilibrio. Y esta vía vestibular que llega, ustedes están viendo que llega al tallo cerebral, la vía vestibular que llega al tallo cerebral tiene conexiones con el cerebro, porque no se olviden que el principal órgano del equilibrio finalmente es el cerebro, ¿no? Ustedes ya saben bien. Ese es el octavo par. El noveno par se llama glosofaringio. El glosofaringio es interesante porque además de tener el núcleo del glosofaringio, tiene además otros dos núcleos, ¿no? El núcleo salivar inferior, el núcleo ambiguo que ustedes están viendo, y el nervio glosofaringio. Ustedes están viendo, también sale por el mismo surco del séptimo, ¿no? ¿Qué se llamaba este surco? Bulbo pontino. Entonces ahí ustedes ven cómo el glosofaringio está saliendo hacia afuera a través del agujero yugular, junto con la vena yugular interna. Miren, están viendo el glosofaringio, ¿no? Tienen las ramitas timpánicas que van a ir hacia el tímpano, y finalmente estos son los territorios de inervación del glosofaringio. Territorios de inervación del glosofaringio. Ahí están viendo algunas glándulas salivales, ahí están viendo el tercio posterior de la lengua, ahí están viendo la faringe en sus tres porciones: nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Están viendo que inerva una parte del oído, están viendo que inervan los varos receptores que tenemos en la bifurcación de la carótida primera, de la carótida común, de la carótida primitiva o común. Ahí en la carótida común tenemos unos varos receptores que son los encargados de captar variaciones en la presión arterial, en la circulación de sangre inmediata. Entonces, bien, una de las particularidades importantes que tiene el glosofaringio, es que viene a inervar el tercio posterior de la lengua. Y en el tercio posterior de la lengua tenemos papilas gustativas. ¿Para qué sabor? ¿Cuál es el sabor que nos faltaba? Si en el tercio anterior están las papilas gustativas para el dulce, para el salado y para el ácido, en el tercio posterior, ¿qué papilas gustativas tenemos? ¿Para qué sabor? Eso, para el amargo, ¿sí? Cuando un paciente tiene reflujo del estómago, cuando un paciente tiene enfermedad del reflujo gastroesofágico, el primer síntoma que tiene ese paciente y va donde el médico le dice: ¿sabe qué, doctor? Todas las mañanas me despierto con una sensación de amargo en mi boca. ¿Sí? ¿Por qué será eso? Porque claro, esa persona está sintiendo ese amargo del jugo gástrico en las papilas gustativas del dorso de la lengua. ¿Quién está inervando esas papilas gustativas? El nervio glosofaringio. Pero el glosofaringio, ojo, no se olviden, no solamente inerva la lengua, el tercio posterior, inerva la faringe. ¿Y la faringe, para qué nos sirve la faringe?
La faringe es importante cuando nosotros deglutimos, porque cuando nosotros estamos deglutiendo, la faringe, la nasofaringe sobre todo y la laringofaringe se tienen que cerrar. Cuando nosotros estamos deglutiendo algún líquido o algún sólido, ese líquido o algún sólido tiene que ir a la vía digestiva. El alimento no tiene que venir hacia arriba, hacia la nasofaringe, o no tiene que ir a la laringe, hacia la vía respiratoria, ¿sí? O alguna vez alguno de ustedes ha sacado arrocitos por acá. No, pero ocasionalmente, tal vez cuando nos atoramos. Y alguna vez alguien se ha atorado, o más bien diré todos, alguna vez nos hemos atorado cuando hasta una partícula de saliva que ha querido entrar a la vía respiratoria nos produce ese espasmo, ¿no? Lo mismo pasa con los alimentos, lo mismo nos pasa con los líquidos, en fin, que alguna de esas partículas quiere entrar a la vía respiratoria y nos produce espasmo, nos atoramos inmediatamente. Entonces, ese control que hace en la faringe, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, lo hace el glosofaringe. Por eso que el glosofaringe no solo inerva el tercio posterior de la lengua, sino toda la faringe, las tres partes de la faringe, y controla sobre todo cuando estamos deglutiendo. Por ejemplo, en este momento que yo estoy hablando, no hay ningún problema, ¿no? El aire que estamos respirando, pues está yendo a la vía respiratoria, y no hay problema tampoco si degluto en algún momento mi saliva, porque todos hacemos eso. ¿No es así? Ese control que tenemos, lo realiza el glosofaringe, es un nervio muy capo, especial, ¿ya? Glosofaringe. Pero también viene a inervar el glomus carotídeo, seno carotídeo, así se llama. El seno carotídeo es un pequeño grupo de neuronas especializadas que tenemos en la bifurcación de la carótida común, como ustedes están viendo. Este seno carotídeo, este glomus carotídeo, tiene la función de pesquisar, de detectar alguna variación en la sangre. Si nosotros por alguna razón tenemos un bajo nivel de nuestro volumen sanguíneo, va a detectar. Si nosotros por alguna razón hemos aumentado nuestra presión arterial, va a detectar el glomus carotídeo. Y va a avisar al resto del organismo para que el resto del organismo pues active todos sus medios de defensa, ¿no? El glomus carotídeo es un grupo de neuronas muy especiales que lo tenemos en la bifurcación de la aorta. Miren, ahí está la carótida común, la bifurcación, carótida externa y carótida interna, y ahí está el glomus, ¿ya? El nervio vago también tiene grandes porciones en su origen, ustedes están viendo. Parte de la protuberancia y parte del bulbo raquídeo. Miren ustedes todos los núcleos que van a conformar el vago. ¿Por qué se lo llama vago? Por ese trayecto que tiene bastante sinuoso. Sí, es un trayecto vago el que tiene. ¿Por qué es un trayecto vago? Miren, ahí está su origen, este es su origen real y este es el origen que tenemos, el otro origen, ¿ya? Entonces, cuando el vago comienza a salir de su origen, miren ustedes, ahí está el nervio vago, los dos nervios vagos. Van a ir a inervar, tengan en cuenta, sistema respiratorio, es decir, todos los órganos del sistema respiratorio, todos los órganos del sistema cardiocirculatorio, todos los órganos del sistema digestivo, ¿Cuál es la función principal del nervio vago? Es transportar la inervación parasimpática
transportar la inervación parasimpática a los órganos internos, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes qué hacía el simpático? ¿Qué hacía el simpático en los órganos internos? El sistema simpático era el estimulador, era el excitador de los órganos internos por su mediador químico, que se llama adrenalina, ¿es así? El sistema, sí, pero en los órganos del aparato digestivo, el simpático era al contrario, inhibidor, ¿no es cierto? Les he dicho muchas veces, el simpático es el sistema del estrés. Cuando una persona está estresada, cuando una persona está enferma, cuando una persona está activando todo su cuerpo, pues simpático, ¿no? Les he contado, imagínense a un futbolista jugando un partido de final del campeonato, de final de algún campeonato. Imagínense a una persona que está enferma, se le activa también el simpático. Imagínense una persona que está por ser agredida, atacada, se le activa el simpático. O sea, el simpático es el sistema del estrés. ¿Cuál es el mediador químico del simpático? Adrenalina. ¿Ok? ¿Y quién conduce el sistema nervioso parasimpático? El nervio vago. ¿Ok? El nervio vago es que tiene un mediador químico que se llama acetilcolina, por eso se llama también colinérgico. Es un nervio que inerva también como el sistema simpático todos los órganos internos. ¿Cuál es la función del décimo par, del nervio vago? Mejor dicho, del parasimpático. Inhibir la mayor parte de los órganos internos. Pero en el aparato digestivo es un estimulador. ¿Sí? Ustedes vean en esta figura aparato respiratorio, es estimulador. Aparato cardiocirculatorio es estimulador. Pero ¿qué pasa cuando llega al aparato digestivo? Ahí están viendo la última figura. Cuando llega, en el resto de los órganos es inhibidor el vago, no se olviden, inhibidor. Pero cuando llega al aparato digestivo es al contrario, excitador, ¿no? Por ejemplo, en el aparato digestivo es el encargado de que las secreciones que fabrican nuestros órganos aumenten. Por ejemplo, aumenta la secreción gástrica, aumenta la secreción de bilis, aumenta la secreción de jugo pancreático, aumenta el jugo intestinal, en fin, ¿ok? Entonces el vago inerva una gran parte del sistema digestivo, pero no todo el sistema digestivo. Inerva, por ejemplo, esófago, inerva estómago, inerva el duodeno, inerva el intestino delgado, inerva el intestino grueso hasta donde ustedes están viendo en la figura, solamente hasta la mitad del colon transverso, ¿ok? Y ahí del sistema simpático se van a hacer cargo los nervios esplágnicos a partir de ese nivel. Inerva el hígado, inerva las vías biliares, inerva el páncreas, o sea, el vago es, en realidad su verdadero nombre es cardioneumoenterogástrico, ¿ya? Por ese trayecto difuso que tiene. Por eso le han simplificado, le han dicho vago. ¿Ok? El 11º par craneal, miren ustedes el 11º par craneal, ahí ustedes tienen el origen vulvar y casi espinal del 11º par craneal, ¿no? ¿Qué se llama el 11º par craneal? Se llama espinal. Y vean ustedes cómo sus fibras nerviosas, vienen a inervar dos músculos que tenemos en el cuello. ¿Qué se llaman esos músculos que están ahí?
¿Qué se llama estos dos músculos con lo que tenemos aquí? El esternocleidomastoideo y el trapecio. Vas a disculpar buenas tardes, te hemos esperado, no llegabas y hemos empezado más. No te molestas, ¿no? Chusma, desgraciadito, ahora que llegas. Ya estoy por terminar la clase. Esternocleidomastoideo y trapecio, ¿ok? Alguna vez ustedes han tenido, pues todos hemos tenido dolor del cuello, ¿no? ¿Qué se llama esta parte cuando hay dolor del cuello? Cuando amanecemos con dolor de cuello por haber dormido con una almohada más alta o más baja. Se llama tortícolis. Tortícolis. Alguna vez hemos tenido tortícolis, ¿no? Y la tortícolis es una inflamación del 11º par craneal, del nervio espinal. Bien. Y finalmente el hipogloso mayor, miren ustedes, su raíz casi es vulvar, ¿no es cierto? Ahí están viendo el hipogloso, sale entre medio de la pirámide y de la oliva vulvar, sale de ese nivel, el hipogloso mayor. Y el hipogloso mayor va a tener la virtud de venir a inervar los 17 músculos que tiene la lengua. 17 músculos que tiene la lengua. ¿Ok? El hipogloso mayor es motor en su mayor parte. Mueve la lengua. Ustedes saben que la lengua es un órgano muy importante. ¿Para qué es importante la lengua? En la masticación, en la deglución, en la fonación, en fin, el formador del bolo alimenticio y el aparato de la fonación, ¿no? Este hipogloso está muy corto porque debe ser un hipogloso, o sea, nos ayuda en la fonación, ¿no? El hipogloso se ayuda a mover la lengua, nos ayuda en la fonación. Este hipogloso debe ser de un varón, es corto, porque el hipogloso de la mujer debe ser así, con bucles más largos. ¿Quién mueve más? ¿Quién mueve más la lengua y habla más? ¿La mujer o los hombres? ¿O los hombres somos más habladores? ¿Qué dicen las mujeres a su favor? No tienen pues nada que decir, ¿no? Cuando las mujeres se juntan, estamos jodidos los hombres. Entonces el hipogloso mayor es un nervio motor de la lengua. Miren la lengua, qué importante, ¿no? La lengua, a la lengua sensorialmente le inervan el 7º par craneal y el 9º par craneal, que son los encargados del gusto, 7º y 9º. El 12º par es el motor de la lengua, que mueve la lengua. Y el 5º par, gracias al nervio maxilar, a la segunda rama del nervio maxilar, trigémino, 5º par, es el que da la sensibilidad a la lengua. ¿Okay? La lengua es muy sensible, claro que sí. Si tomamos un café muy caliente o una sopa muy caliente, nos vamos a quemar. O si la tomamos muy fría, también nos vamos a quemar. O si nos mordemos la lengua, finalmente lo vamos a sentir, ¿no? O sea, miren, ¿quién le da la inervación sensitiva a la lengua? Trigémino, 5º par. ¿Quién le da la inervación motora a la lengua? 12º par. ¿Quién le da la inervación sensorial a la lengua? El 7º par y el 9º par. Pregunta de examen es eso. Espero que les toque. Bien, eso es todo lo que les quería terminar de dar hoy.